Dios les bendiga, amada audiencia del Señor. Qué bueno que una vez más nos permite el Todopoderoso poder estar en este lugar y poder compartir una vez más la palabra del Señor. Qué bueno que puedan ser parte de esta bendición. Y quisiera pedirles, hermanos, amigos, que vayan conmigo rápidamente a la palabra de Dios. Pues vamos a estar dando algunos datos y vamos a también a leer algunas partes de la palabra del Señor. Pero sin más ni más, quisiera pasar a el Evangelio según San Mateo y que buscáramos en el capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del versículo 6 al versículo número 10. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Padre amado que estás en los cielos, Señor, aquí estamos una vez más delante de tu bendita y santa presencia. Señor, reconociendo que tuyo es el poder, el honor, la sabiduría, la honra, Señor, que a nada ni a nadie le pertenece, sino solamente a ti, Señor amado. Pues como dice allá en el libro de Apocalipsis, que a nadie se halló digno, sino solamente a ti, Señor. Pues solamente tú eres digno de alabanza, de gloria, de honra, de reconocimiento, Señor. Solamente tú, Padre amado. Nada para el hombre, todo para ti, mi Señor. Señor amado, queremos suplicarte, Señor, en esta preciosa hora, que seas tú, Señor, dirigiendo mis pensamientos, dirigiendo mis palabras. Señor amado, que fluyas dentro de mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor bendito, para poder compartir este pensamiento, Señor, de esta hora. Señor amado, pedimos que reprendas toda obra del enemigo, todo aquello que quiera estorbar este momento de meditación. Señor amado, tanto en este lugar como en los lugares donde nos van a escuchar, en cada hogar, Señor, en cada vida, Señor amado, que esté escuchando y viendo, Señor, hasta donde llegue este mensaje, Señor, para la gloria únicamente de tu nombre. Señor, en tus manos de amor nos entregamos, Padre amado, nos abandonamos en ti. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya desde ya. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, el Señor inquietaba mi corazón ya desde hace algún tiempo atrás de hablar sobre este tema del servicio a Dios a oponerse a Él, o del servicio a la oposición a Dios. Hemos leído la parte, hermanos, de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, donde por primera vez, cuando uno lee la palabra, encuentra estas palabras o estos personajes, más bien dicho. Vemos ahí a Juan el Bautista, encomendado en la misión de bautizar en agua,
para preparar el camino del momento en el cual el Señor apareciera. Pero dice acá, según lo leíamos, que cuando él estaba bautizando, dice que él comenzó a ver que venían muchos de los fariseos y de los saduceos al bautismo en agua. Y cuando uno lee por primera vez, hermanos, uno lee fariseos y saduceos y no tiene idea de quiénes son o cómo es que aparecen en la palabra de Dios, pero uno ve inmediatamente la respuesta de Juan a esa acción de ellos de venir a bautizarse. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham: tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando uno lee por primera vez, como dije hace un momento, uno no tiene idea de quiénes son los fariseos o de quiénes eran los fariseos, de quiénes eran los saduceos. Y uno comienza a leer los 4 evangelios y aparecen de una manera constante, principalmente oponiéndose al Señor Jesucristo, criticándolo, buscándole la manera de que Él caiga en trampas, etcétera, etcétera. Y uno se hace un concepto de ellos. Uno dice: bueno, esta gente, bueno, eran los religiosos de ese momento, de ese tiempo, que se oponían al Señor. El Señor les señalaba sus errores, sus faltas, pero casi nunca sabemos quiénes fueron o cómo se originaron. Pues en la Biblia solamente aparecen así de repente. Y he querido hablar, o lo que vamos a hablar de ellos en este tiempo. A lo mejor me pase más de 1 hora, podría ser. La información es bastante, pero no voy a profundizar, solo voy a ir dando algunos datos para que nosotros tengamos claro cómo es que aparecen los fariseos, cómo es que aparecen los saduceos, aunque no es el tema ya dijimos, es del servicio a la oposición a Dios o del servicio a Dios a oponerse. Y como dije, veo en esos dos tipos de personajes, en los fariseos y saduceos, un desarrollo de este tema. Por eso lo hemos puesto a ellos. Pero, como dije hace un momento, es importante saber quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos, tener un contexto histórico, además de bíblico, de por qué es que se oponían al Señor, por qué es que tenían esa actitud, por qué el Señor les reclamaba tanto a estos dos grupos. Claro, habían otros grupos ahí. Estaban los escribas, que también el Señor los menciona, pero los distingue de los fariseos. Dice escribas y fariseos, o sea, son 2 grupos diferentes. Habían otros grupos también, además de los saduceos, pero estos quizás son los más importantes que se ven en esa dinámica con el Señor Jesucristo. Quisiera hablar un poco sobre los fariseos, cómo es que ellos aparecen en la palestra de la historia. Y estaba revisando y escuchando también a otras personas que conocen algo sobre esto, y encontraba que fariseo esta palabra farisea viene del griego al arameo. La palabra del griego al arameo es prishu o prisha. Se puede escribir P-R-I-S-H-U o S-H-A, y lo que significa fariseo significa los separados, los que están separados. Tiene esa connotación, ese significado, pero también hay otro significado, que es los que interpretan. O sea, hay 2 significados: los separados y los que interpretan. Esto pues en la palabra en sí, fariseo. Cuando uno revisa la historia, especialmente
los historiadores antiguos como Flavio Josefo. En el libro de las antigüedades de los judíos, uno puede encontrar la primera mención de los fariseos allá por el tiempo de los macabeos. Les invito a si no tienen el libro lo puedan adquirir para poder instruirse un poco y leer. Pero ahí es donde se mencionan por primera vez en el tiempo de los macabeos, y esto sucede mucho más antes de que el Señor Jesucristo aparezca. Imagínense, varios años atrás que el Señor Jesucristo aparezca, en el periodo que se le llama el periodo del silencio de Dios. Pero ya se ve ahí esta sexta que ya venía funcionando. Pero como dije, ¿cómo es que aparecen? Bueno, se cree firmemente de que se remontan los principios de ellos, de los fariseos, tal vez no propiamente como el nombre fariseo, pero sí en la ejecución de lo que realizaban en Israel, en la reforma que hace Esdras. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 7. Como dije, vamos a leer un poquito la palabra. Vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 7 y vamos a leer los versículos 25 y 26. Mire cómo dice. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Estas palabras que hemos leído son palabras del rey Artajerjes, un rey persa. Acordémonos que esto sucede cuando se cumplen los 70 años del cautiverio de Israel. Israel fue llevado por Nabucodonosor, el rey babilonio, pero Babilonia cae y es sustituido por el reino medo-persa, y en el tiempo de este rey Artajerjes le dice al sacerdote Esdras que vaya y que comience a poner personas. Mire cómo le dice conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. En el versículo 25 dice: pon jueces y gobernadores. O sea que bajo el gobierno persa, el Señor permite de que vuelvan aquellos que han sido cautivos en Babilonia, vuelvan del destierro, vuelvan a la tierra de Israel, comandados por Esdras. Pero Esdras viene y recibe la orden del rey de que no solamente vaya a restaurar, sino que cree una especie de gobierno sobre ellos. Y es aquí donde por la orden de Artajerjes, cuando le dice que ponga jueces y gobernadores que gobiernen, y también que les enseñen. Eso lo podemos encontrar en Nehemías 8:8. Vaya conmigo ahí adelante al siguiente libro, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Estoy tratando de unir, es bastante información. 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, es aquí donde Esdras no solamente pone gobernadores y jueces, sino que levanta a estas personas para que comiencen a enseñarle al pueblo de Dios la ley de Dios. O sea que en un principio los fariseos fueron levantados, como dije, no como el nombre fariseos, sino en la función de enseñar, de interpretar la ley. ¿Por qué razón? Porque Esdras se da cuenta de que fueron
cautivos, o Dios los mandó cautivos a Babilonia, porque ellos se volvieron idólatras. Acuérdense que Israel, por volverse idólatra y por haber adoptado toda la idolatría de Canaán, Dios los destierra, y Esdras se da cuenta de todo esto, y él hace esta reforma y comienza una reforma educativa a enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y claro, estas personas que son puestas para enseñarles fueron levantadas con una buena intención. La intención de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, de interpretar la palabra de Dios correctamente. Usted puede leer Nehemías y Esdras, cómo es que vuelven aquellos cautivos y comienzan a levantar otra vez las ruinas, no solamente las ruinas físicas, sino que a volver a instaurar a la nación, pero bajo un programa educativo, bajo un programa que Esdras crea para educar al pueblo, para que no vuelva a la idolatría, para que Dios no los vuelva a castigar por eso. Entonces es ahí donde surgen estos grupos de los fariseos, que, como vimos, una de sus connotaciones, la palabra es intérpretes. O sea, ellos interpretaban la palabra, y es ahí también donde eso sucedió en el año 444 antes de Cristo, y ahí es donde se crea el lugar también donde se les va a enseñar. Y esto es interesante, porque ahí es donde se crea la sinagoga, porque antes de Esdras no existía la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había un lugar para enseñarle al pueblo. Entonces, no solamente se levantan estas personas para que enseñen al pueblo, sino que también se crea el lugar a donde se le va a enseñar, que son la famosa sinagoga, que en hebreo se dice Beit HaNeset, y que lo que significa es la casa de la congregación. Eso significa la sinagoga. Y como dije, el objetivo al principio fue alejarlos del paganismo, alejarlos, hacerlos diferentes a las otras naciones, ¿verdad? Con este programa educativo intensivo de la palabra de Dios. Es interesante porque eso se dio 2500 años atrás. O sea que Israel tiene 2500 años de educación continua de la palabra del Señor desde ese tiempo. Muy interesante. Pero bien, nos interesa también el momento cuando esto se va dando en el tiempo. Ellos comienzan a instruir al pueblo, comienza a transcurrir el tiempo. Como dije, llega hasta el tiempo de los macabeos, y después ellos comienzan a tomar fuerza, porque en el tiempo cuando el Señor Jesucristo aparece, estos fariseos, que al principio, como dije, su función era de instruir al pueblo, ya para este tiempo, por muchas cosas que no puedo decirlas por el tiempo, se han convertido en una secta, se han hecho sectarios, se han como excluido, por así decirlo, de la sociedad. Han hecho un grupo, una argolla, donde solamente ellos eran los que estaban ahí metidos, y vienen a formar parte de la clase media de Israel. O sea que en el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos eran la clase media. Fíjense la posición que tenían ellos en el tiempo del Señor. Vinieron a ser la clase media, vinieron a ser, a convertirse en los maestros, en los rabinos. Ahí es donde ya aparecen estos nombres de rabinos, pues entre ellos comienzan a darse estos títulos de rabino. Se profundizan tanto en la palabra que se convierten en doctores de la ley. Son también funciones que ellos tenían, eran abogados y jueces. Fíjense bien, en el tiempo del Señor. Como digo, esto es importante saberlo para
que tengamos una contextualización de cómo es que aparecieron ellos y cómo es que ellos después se oponen al Señor Jesucristo. Entonces, el problema es cuando ellos se sectorizan, cuando ellos se sienten exclusivos y comienzan a hacer un montón de cosas que ya se salieron de la interpretación de la ley sana y comienzan ellos a darle más importancia a sus interpretaciones que a la propia ley. Yo no sé si han escuchado ustedes algunos judíos cuando hablan del Talmud. Y la primera vez que yo escuché eso del Talmud me quedé así. ¿Qué es eso del Talmud? Entonces, el Talmud es lo que los judíos le llaman la ley oral. Entonces, pero uno dice, bueno, ¿cuál es la ley? ¿La ley escrita o la ley oral? ¿O qué ley es esta? Entonces, para que tengamos una idea a qué hablan ellos los judíos, es que estos rabinos, estos fariseos, se metieron tanto en sus interpretaciones de la palabra que crean este libro Talmud. Y el Talmud, así de una manera general, es la interpretación que ellos le dan a la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted ve una página del Talmud, va a ver un versículo del Antiguo Testamento y alrededor va a haber todas las interpretaciones que le dan los rabinos. Pero lo malo es que ellos le dan más importancia a la interpretación que ellos le dan que a la propia palabra de Dios. Entonces, ese era el gran problema grave que ellos tenían. Y además de eso, comienzan ellos a meter un montón de leyes humanas y comienzan a excluir, por ejemplo, la ley de Dios. Por eso es que encontramos ahí, si va conmigo por favor, a Mateo capítulo 23. Vamos aquí a Mateo capítulo 23. Aquí vamos a comprender muchas cosas que el Señor Jesucristo les decía a ellos por esa actitud que habían tomado. Y estoy hablando ya de una actitud que se vino tomando ya de muchos años. O sea, comenzaron bien, pero comenzaron a desviarse y ya comenzaron a cambiar los intereses. Ya no era por enseñar la palabra, sino que ya comenzaron a hacer intereses mezquinos propios de ellos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3. Mire cómo el Señor Jesucristo les dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, en el original no dice cátedra, sino que dice en la silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren qué tremendo. O sea que los fariseos se especializaron tanto en la ley, como dije, ellos eran abogados y jueces, y se sentaban en aquí dice la cátedra, según la Reina Valera, pero es la silla de Moisés. Era una silla que estaba en las sinagogas, y ahí se sentaba el fariseo, y él juzgaba. Llegaban y le presentaban situaciones judiciales, problemas serios, y entonces ellos se sentaban ahí en esa silla de Moisés, y entonces ellos juzgaban. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, vamos a decirlo como debería de ser, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea que tenían autoridad para juzgar. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, el Señor les dice guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, los fariseos, como dije hace un momento, se habían metido tanto en la ley, pero exigían a la gente que cumplieran no solamente la ley, sino exigencias de ellos, inventos que ellos de ley de hombre, y la enseñaban con palabra de Dios, y querían que se cumpliera a cabalidad, pero lo más tremendo es que ellos no lo hacían. O sea, ellos decían que lo hicieran,
pero ellos no lo hacían. Es que el Señor Jesucristo se lo dice claramente. ¿Verdad? Entonces, podemos ver también otro ejemplo en el Evangelio según San Marcos. Vaya conmigo al capítulo 7, el siguiente Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Y vamos a ver, a leer el versículo del 9 al 13. Mire cómo dice. Les decía también, aquí les está hablando a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Este es un ejemplo que el Señor les da de lo que estaban haciendo. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto es lo que Moisés dice allá en Éxodo 20, versículo 12, en Deuteronomio 5, 16 y otros versículos ahí. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. O sea, esta palabra corbán, lo que significa, aquí lo dice la Biblia, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense bien, el Señor Jesucristo le señala que ellos, por sus tradiciones, por esas interpretaciones que hacían de la ley, como dije hace un momento, le daban más valor, y de hecho todavía en algunas cosas son así, le dan más valor a la interpretación de los rabinos, a la interpretación de sus grandes doctores de la ley, y dejaban la ley a un lado. Y aquí les pone este ejemplo el Señor, que Moisés dijo que había que honrar al padre y la madre, ayudarle en todo lo que fuera necesario, cuando hay que ayudarle. Pero ellos decían, no, con solo corbán, o sea, con solo dar mi diezmo a Dios, con eso yo estoy ayudando a mi papá y a mi mamá, y no importa si mi papá y mi mamá necesitan, pero yo tengo que dar el diezmo. Miren cómo habían llegado estos hombres. Les importaba más que les dieran el dinero, que les dieran el diezmo a ellos, pero enseñando esto como palabra de Dios. Miren, el Señor se los dice aquí claramente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, mi ofrenda a Dios. O sea, lo que yo le dé a Dios, con eso te estoy ayudando. No. El Señor les dice, no, eso no es así. Y dice, y no los dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Miren qué tremendo. Hasta dónde ellos habían llegado, estos fariseos, enseñando tradiciones que ellos se habían inventado, cosas que ellos se habían inventado, y las predicaban como palabra de Dios, y las enseñaban. Ahí les dice, vosotros habéis transmitido, y las enseñaban como palabra de Dios, pero no era palabra de Dios. Al contrario, invalidaban la palabra de Dios, enseñando sus tradiciones, enseñando sus pensamientos humanos de lo que ellos creían que era la interpretación de la palabra. Y eso al Señor Jesucristo, por supuesto, no le gustó, no le gustaba. Y se lo decía en su cara claramente. También esto lo llevó a la avaricia, porque leyendo ahí en estos historiadores que les mencionaba hace un momento, ahí menciona de que estos fariseos se encargaron de cobrar los diezmos al pueblo. Entonces comenzaron cobrando los diezmos, pero después como que eso les produjo avaricia, a tal grado que el Señor Jesucristo se los dice. Vaya conmigo a Lucas 16, 14. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 14. Mire cómo dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Miren qué tremendo. O sea, el Señor sabía que eran avaros, se habían convertido en avaros porque ellos estaban sacándole el diezmo al pueblo. Quiero decir esto, lo menciono de esta manera, pero es bueno aclarar de que el diezmo, las ofrendas, la limosna es lo que Dios ha dejado.
El Señor ha dejado el diezmo, la ofrenda y la limosna, y los que lo hacen, el diezmo, la 10ª parte de lo que uno recibe para el Señor, es una bendición grande. Cuando uno se lo da al Señor, la ofrenda no es $1, perdonen que lo diga de esta forma, pero tenemos el concepto que la ofrenda es menor que el diezmo. No, la ofrenda, dice la palabra, que es algo abundante que uno le da a Dios en agradecimiento por una bendición grande que Dios le ha dado. Entonces esa es una ofrenda, bíblicamente hablando. Y la limosna es darle pues a las personas que necesitan sin tocar trompeta, sino que dársele. El Señor dijo que se le diera calladamente, que lo que hiciera la mano derecha no lo supiera la izquierda, ¿verdad? Porque ellos eran avaros, o sea, le sacaban el dinero a las viudas, y hacían pretexto, como el Señor se los dijo, hacían oraciones grandes, o sea que les decían, danos dinero y nosotros vamos a orar por ti. La palabra de Dios no se vende, hermanos. Y fuera de lo que se pida del diezmo, la ofrenda y la limosna, eso no es de Dios. Se puede hacer una colecta para ayudar cuando hay una necesidad verdadera, porque está en la palabra, pero para ayudar, no para la iglesia, para ayudar a otros. Entonces, el diezmo, la ofrenda y la limosna es lo que Dios ha dejado. Ya fuera de eso, lo que se pida fuera de eso, está fuera de la palabra de Dios, para también pasarlo a nuestro tiempo. Pero fíjense cómo ellos habían llegado a ser avaros. Otra cosa es que ellos comenzaron a creerse tan puros, porque ellos leían, acordémonos que estaban los escribas que transcribían la palabra y conocían la palabra a profundidad. Los fariseos estudiaban la palabra a profundidad, y eso les dio una falsa concepción de que ellos eran puros por estar leyendo la palabra, a tal grado de que no los podían tocar, porque si los tocaban los contaminaban. Por eso ustedes ven cuando los fariseos invitaban al Señor Jesucristo a sus casas y entraba alguien, un publicano, inmediatamente ellos sentían un repudio por los publicanos, por las prostitutas que llegaban, contrario al Señor. El Señor los había venido por ellos, aleluya. Pero esta gente no, esta gente se sentía tan pura que no se podía juntar con estas personas porque sentían de que los contaminaban. Algo bien tremendo a lo que habían llegado estos fariseos. Veamos ahí un ejemplo en Juan capítulo 2, versículo 6. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 6. Este es en las bodas de Canaán. Dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Fíjense bien, los fariseos tenían por costumbre una exageración de la purificación. O sea, ellos se lavaban las manos para comer, entre plato y plato se lavaban las manos. Por eso es de que ellos, cuando ven que los discípulos están recogiendo, si se recuerdan aquellas espigas, le señalan al Señor y dicen: ¿por qué ellos no se lavan las manos? O sea, pero esto era algo que ellos se habían inventado. O sea, era tan exagerada esa purificación, que ellos se creían tan puros, tan justos, que el Señor se los recriminaba cada rato. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Veamos ahí en Mateo capítulo 15, versículo 2. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 2. Como dije, estamos dando alguna información y también bíblica, para que tengamos una idea de dónde venían y cómo es que aparecen ahí contra el Señor. Decíamos, capítulo 15, versículo 2, dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Ya ven? Ahí está el ejemplo. Ahí estaban ellos, porque para ellos era algo exageradísimo lo que era la limpieza, la purificación. Y el Señor les hace ver de que no es lo externo,
De ahí uno puede leer, ¿va? Que el Señor dice, no, no es el externo, no es eso lo que contamina, ni lo que entra a la boca, se lave o no se lave las manos, sino lo que sale del corazón. El Señor siempre miraba adentro de las personas, siempre, no miraba, mira siempre Él adentro, la intención de las personas, no mira lo externo. Veamos aquí Mateo 23, versículos 4 y 7. Vaya conmigo a Mateo 23, versículos 4 al 7. Mire cómo dice. Porque, les dice el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren qué tremendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ya voy a explicar un poquito esto. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Gloria al Señor. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Miren qué tremendo. O sea que ellos habían creado tantas cargas. Cuando aquí dice cargas, el Señor se refiere a toda esa ley de hombre que habían creado. Habían creado una serie de leyes de hombres que habían hecho a un lado la palabra de Dios y se las imponían al pueblo, pero ellos no las hacían. Ellos, como dice aquí el Señor, ellos ni con un dedo las movían. Y dice que antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, a ellos les gustaba exhibirse, que los vieran, que los reconocieran. Y dice que ensanchaban sus filacterías y extendían sus flecos de sus mantos. El Señor, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, le dice a Moisés de que los judíos se pongan estas filacterías, eran como una especie de flecos para recordar la palabra de Dios, pero esta gente las hacía exageradamente largas para que la gente se fijara, como quien dice, oh miren, entre más largas más conoce la palabra de Dios, y mentira, nada más era para exhibición. Y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. O sea, ellos querían que les dieran honor, que les dijeran, oh, si lo traemos a nuestro tiempo, oh licenciado, oh doctor, o sea, que les dieran honra y gloria. El único que merece honra y gloria es el Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Así es de que todo esto lo hacían por avaricia, lo hacían para jactancia, y por eso es que chocaron con el Señor, y por eso es que el Señor Jesucristo les señaló todo eso. Miren qué tremendo. Comenzaron bien allá con Esdras. Comenzaron el propósito de haber creado estas organizaciones, estos hombres, era para enseñarle al pueblo, pero se fueron desviando a tal grado de todo lo que hemos explicado, que el mismo Señor tuvo que señalárselos. Ahora, quiero que veamos también la otra cara, así rápidamente, de los fariseos. No todos eran malos. Acordémonos que Nicodemo era fariseo. Nicodemo era un doctor de la ley, y él llegó a buscar al Señor, lo llegó a buscar de noche porque tenía miedo pues de su secta, ¿va? Acordémonos que ellos eran tan celosos de que si alguien pues se salía, inclusive lo mataban porque se había salido de la organización de ellos. Y por eso es que Nicodemo llega de noche, pero reconociendo al Señor. Y si usted lee esa parte, va a ver de que él no habla en persona de él, en primera persona, sino que él habla, dice sabemos, o sea, hablando como queriendo decir, hemos hablado, hemos platicado, quizás no todos los fariseos, pero algún buen grupo que viene de Dios. O sea, habían reconocido que el Señor venía de Dios. Entonces no todos los fariseos eran así, habían pues hombres sinceros, ¿verdad? Que querían
comprender lo que el Señor decía, querían saber, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos se convirtieron al Señor. Ahí tenemos a Nicodemo, tenemos a José de Arimatea también, que era fariseo. Acuérdense que él fue, dice que osadamente fue a pedir el cuerpo del Señor, él era fariseo. Vea, acordémonos de que en cuestiones doctrinales, ya no voy a poder hablar mucho de eso, pero en cuestiones doctrinales coincidían en algunos puntos con el Señor Jesucristo. Ya mencioné todo lo que no coincidían, pero por ejemplo coincidían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección, y coincidían también en otros puntos que no voy a mencionar, pero quizás ese es uno de los más importantes. Entonces, de hecho, cuando Nicodemo le dice rabí, lo está reconociendo como su maestro, vea, al Señor. O sea que le está diciendo, maestro, eres enviado de Dios, o sea, eres un maestro justo, vea, gloria a Dios. Así es de que no todos los fariseos eran malos, aunque la organización en sí era mala. Lo que enseñaban ya en una manera general, esa avaricia que tenían, esa jactancia que mantenían, eso que querían que le dieran honor, ¿verdad? Pero dejaban sin dinero a las viudas y a los huérfanos. Imagínense qué tremendo, hasta dónde llegaba la situación de ellos. Entonces creo que con esto podemos comprender por qué los fariseos se comportaron de esa forma. Pues ellos enseñaban la palabra también en las sinagogas. Ahí era donde ellos la enseñaban, y el Señor Jesucristo pues estaba usando el mismo método de ellos. ¿Ve? Él entraba en las sinagogas y ahí pues hablaba del evangelio, del reino. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar rápidamente de los saduceos. Todavía tenemos unos minutos. Acabamos de hablar de los fariseos. Dijimos que los fariseos eran la clase media, ¿verdad? Eran los jueces, eran los magistrados, eran abogados, eran doctores de la ley, eran maestros en la palabra, pero se convirtieron en todo esto que mencioné, porque dejaron entrar pues corrupción en ellos, dejaron a un lado la palabra de Dios, enseñando tradiciones de hombres como palabra de Dios, enseñando leyes de hombres como palabra de Dios, y todo eso pues el Señor se lo señalaba claramente, porque el Señor pues estaba bien molesto con ellos por esta situación. Pero el otro grupo son los saduceos. Los saduceos no son los fariseos, fíjense bien, es diferente. Los fariseos ya los mencionamos, los saduceos eran los sacerdotes. Entonces, también ahí investigando, leyendo un poco, escuchando también a hermanos pues, que conocen sobre esto, encontré que la palabra saduceo viene de la palabra sadoc, que lo que significa es justo. Eso significa saduceos, los justos, o sadoc, justo o recto. Fíjense lo que significa sadoc, justo y recto. Se cree que vienen de la descendencia del sacerdote Sadoc, que lo podemos encontrar nosotros. Vaya conmigo por favor a Segunda de Samuel, capítulo 8. Vaya conmigo al segundo libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Y dice así, dice: Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Aquí estamos viendo, estamos en el tiempo de David. Entonces Sadoc fue el sacerdote, uno de los sacerdotes, porque eran dos sacerdotes, pero este sacerdote estaba ministrando en el tiempo de David. Y de ahí es donde se cree que vienen los saduceos, o de donde tomaron el nombre de saduceos, del sacerdote Sadoc. Aunque algunas tradiciones rabínicas de los judíos hablan de que a lo mejor los saduceos vienen de otro Sadoc, un tal rabino Sadoc que vivió 300 años antes de Cristo. Y se cree, pero lo que más los estudiosos creen es que descienden de este sacerdote Sadoc de David. Usted puede leer ahí en el segundo libro de Samuel, en Crónicas,
en Reyes un poco más sobre él. Muy bien. Ahora, ¿quiénes eran estos saduceos? Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo eran los príncipes de la comunidad. O sea, ellos eran la clase alta de Israel. No eran muchos, eran pocos, pero tenían un gran poder. Tenían un gran poder, aún más que los fariseos, y eran los príncipes de la comunidad judía del tiempo del Señor. A ellos les tocaba el oficio sacerdotal que había quedado establecido desde el tiempo de David. Acordémonos, ahí podemos ir al primer libro de Crónicas. Vaya conmigo al primer libro de Crónicas. Voy un poco rápido por el tiempo, pero vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 3. Dice: y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. O sea, si usted lee esa parte, se va a dar cuenta que David, antes de que se construyera el templo, David ordena el servicio de los levitas y el servicio de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que venían de la línea de Aarón, porque Aarón era levita, pero él era el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces estos sacerdotes venían de la línea directa de Aarón, y los levitas también fueron ordenados para el servicio, pero no eran sacerdotes. Los levitas no eran sacerdotes, sino que el levita Aarón y su descendencia eran los que Dios les dejó el sacerdocio. O sea, el sacerdocio, los diferentes para ministrar en el lugar santo, y de ellos era que se nombraba el sumo sacerdote. Fíjense bien, por eso estamos hablando de que los saduceos eran diferentes de los fariseos. Ellos eran de la clase sacerdotal. Ellos venían del sacerdote Sadoc. Ellos eran los príncipes de este tiempo. Ellos venían ministrando desde antes del templo, del primer templo. También ministraron en el segundo templo, en la reconstrucción del segundo templo. Y por supuesto estaban ministrando en el momento que el Señor Jesucristo aparece en el templo de Herodes. Así es de que algo interesante de ellos, del oficio sacerdotal, es que el oficio sacerdotal era un oficio de por vida. Podemos ir ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 10. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 30, versículo 10. Gloria al Señor. Ya voy a terminar, pero perdonen que voy un poquito rápido. Gloria a Dios. 30, versículo 10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. En otras partes, no lo voy a mencionar por el tiempo, se menciona de que el sumo sacerdocio era de por vida hasta que moría. O sea que por ejemplo, Aarón, él fue sumo sacerdote hasta que murió. Después uno de sus hijos tomó el sumo sacerdocio, y de igual manera hasta que murió, y así lo había establecido el Señor, que el sumo sacerdocio fuera de por vida. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque en el primer templo, como lo vimos ahí en el primer libro de Crónicas 24:3, que lo había ordenado David, el sumo sacerdocio era de por vida, como dije, y lo que hacía el sumo sacerdote era oficiar delante de Dios. Aquí vemos el ejemplo en este capítulo 30, versículo 10 de Éxodo,
¿verdad? Que el sumo sacerdote estaba, todo lo que él ofrecía, lo ofrecía delante, directamente a Dios, ¿verdad? Él era el representante, el sumo sacerdote. Y era la cabeza del templo. O sea, por decir, él era la máxima autoridad del templo. Esto en el primer templo. Cuando este templo es destruido por los babilonios y viene la reconstrucción del segundo templo, ya hablamos de esto de Esdras, ¿verdad? Leíamos allá en Esdras 7, 25, 26, que ahí fueron creados los fariseos, pero ya los saduceos ya venían desde el primer templo. Fíjense bien, las familias sacerdotales venían desde antes, desde el primer templo. Y en el segundo templo, pues lógicamente Esdras los vuelve a poner, él averigua, ¿verdad?, de dónde vienen las familias. Usted puede leerlo ahí en Esdras, y él se encarga de ordenar los descendientes de estas personas, de los sumos sacerdotes que venían de Aarón, para que sirvieran en el sacerdocio, y por supuesto de ellos, de estas 24 familias, salieran el sumo sacerdote. Pero en el segundo templo, el sumo sacerdote tenía estas cosas. Igual que en el primero, oficiar delante de Dios. También era la cabeza del templo en el segundo templo, valga la redundancia. Pero aquí, en esta reforma de Esdras, acuérdense que a Artajerjes le dijo que creara jueces y gobernadores. Entonces, ahí es donde Esdras crea el Sanedrín. Y el Sanedrín, ya en los tiempos del Señor Jesucristo, eran 120, y la mitad eran de saduceos y la mitad eran de fariseos, lo que era el Sanedrín. Entonces, pero este sacerdote, el sumo sacerdote, también ya desde el segundo templo en adelante, viene y se le adjudica también el oficio de ser la cabeza del Sanedrín. Miren qué tremendo. O sea, oficiaba delante de Dios, era la cabeza del templo, pero también vino a ser la cabeza del Sanedrín, de los saduceos. Bien, mencioné esto porque cuando uno comienza a ver la historia, acordémonos que esto fue impuesto por Artajerjes bajo el gobierno persa, ¿verdad? Esdras crea el Sanedrín y el gobierno, por así decirlo, los que tenían autoridad, ellos tenían autoridad estatal. Fíjense que los persas dejaron al Sanedrín para que ellos gobernaran ahí la provincia judía. O sea, ellos gobernaban, tenían autoridad estatal. Miren el poder que tenían ellos. Autoridad estatal, autoridad legal y autoridad jurídica, y autoridad religiosa. Miren todo lo que el poder que tenían los saduceos en el Sanedrín. Bien, dije de que mencioné esto porque cuando ya viene el tiempo de los griegos, cuando los griegos conquistan a los persas, los griegos comienzan a corromper el sumo sacerdocio. ¿Cómo lo hacen? Ellos vienen y le quitan poder al Sanedrín. ¿Cómo? Manipulando al sumo sacerdote. Entonces, les dije de que el sumo sacerdocio era de por vida. Así lo dejó el Señor. Pero cuando uno revisa quiénes fueron los sumos sacerdotes en el tiempo de los griegos, no me voy a meter en eso, ya no tengo tiempo, solo lo voy a mencionar. Uno comienza a ver de que ya no era de por vida. Ya los griegos comenzaron a poner ellos por componendas, por dinero, y ya el puesto era de 10 a 15 años. Entonces, los que podían pagarle a los griegos, entonces los griegos decían, va a ser el sumo sacerdote. Mire cómo comenzó a corromperse el sumo sacerdocio. Cuando ya vienen los romanos, ellos todavía le quitan más poder al Sanedrín, porque ya no los dejan a ellos gobernar,
sino que, acuérdense, en el tiempo del Señor Jesucristo, Poncio Pilato era el gobernador, él era la máxima autoridad, ya no era el Sanedrín ya solamente había sido reducido a una autoridad religiosa y nada más de sus cosas de acuerdo a la ley judía, pero ya en cuestiones civiles, judiciales más altas o de muerte, de todo eso, quienes tenían el gobierno eran los romanos. Y digo esto, que ellos vinieron y corrompieron más a los saduceos, porque uno ve, por ejemplo, de que ya en el tiempo de los romanos el sumo sacerdocio ya no era de por vida, aún ya no eran ni 10 años que con los griegos, sino que cada año los romanos estaban cambiando sumo sacerdocio prácticamente, cada 2, 3 años, cada año, y el puesto de sumo sacerdocio era a quien le pagaba más, al gobernador, vea, que estaba de turno romano, y por eso es que se corrompió. Por eso es que uno entiende cuando vemos que, vaya por favor conmigo rápidamente a el Evangelio de Juan, capítulo 18. Ya casi termino, hermanos. Les dije que me iba a extender un poquito más, pero es importante. Capítulo 18, versículo 13, dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Mire, aquí la palabra de Dios nos confirma de que ya para ese tiempo ya no era de por vida, sino que era manipulado. O sea, quien pagaba más era el que podía estar de sumo sacerdocio. Y por eso es que los saduceos, ellos eran un grupo, como era el grupo élite, ellos estaban al lado de los romanos. Ellos no querían que su gobierno o sus componendas que tenían con los romanos se quitaran, y por eso es de que llevan a la muerte al Señor Jesucristo. Realmente quienes llevaron a la muerte al Señor Jesucristo no fueron los fariseos, sino que fueron los saduceos, porque ellos se vieron amenazados cuando vieron que comenzó el Señor a tener mucha gente que lo seguía y que lo habían reconocido como Mesías. Pues ellos no creían en el Mesías, ellos nada más se basaban en los primeros 5 libros de la ley de Moisés, eso era todo. Además habían metido muchas cosas, por ejemplo de la India, ellos creían en la reencarnación. El Señor se los dice en una ocasión ahí, cuando ellos le ponen aquel ejemplo de los 7 maridos que pasaron por aquella mujer, y el Señor les dice: mucho erráis, no conocéis la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, estaban completamente mal los saduceos, pero se ve pues claramente de que ellos lo llevan a la muerte al Señor, porque ellos piensan de que el Mesías, que era el Señor Jesucristo, el pueblo se iba a ir tras él y ellos iban a ser desplazados de su posición. Mire hasta dónde hizo de que ellos llevaran al Señor Jesucristo a la muerte por cuestiones políticas e intereses económicos. Vaya conmigo por favor a Mateo 21 versículos 12 y 13. Mateo 21 versículos 12 y 13, ya casi termino. Mateo 21 versículos 12 y 13 dice así. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, ¿quiénes habían hecho cueva de ladrones? Los saduceos, porque ellos permitían ahí que se vendiera de todo, pues de ahí sacaban ellos dinero para poder pagar y poder estar ejerciendo el sumo sacerdocio. Mira hasta dónde había llegado la corrupción. Por eso es que el Señor hace eso. Ya hablé algo de su doctrina. Ellos no creían en la resurrección, ellos creían en la reencarnación, no creían en el Mesías. Y
no creían en los ángeles ni en espíritu. Luego lo pueden ver en Hechos 23, 6, 9, Mateo 22, 31, 32. Voy así rápido, hermanos, porque pues ya no quiero quitarles más tiempo. Pero bien, decíamos que el tema es del servicio a oponerse a Dios. Es triste, hermanos. Solo quiero leer esto para afirmar algo de que los saduceos fueron que lo llevaron a la muerte al Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, versículos del 13 al 14. Mire ahí, dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahí pueden ver, Caifás era el sumo sacerdote, era saduceo, y él fue el que dio la idea de que muriera el Señor Jesucristo por toda la nación, y no que toda la nación fuera destruida por los romanos cuando, según ellos, siguieran al Señor Jesucristo como Mesías. Pues ellos no esperaban un Mesías como nosotros tenemos el concepto de un Mesías que salva a todo el mundo, sino que para ellos era un Mesías que los iba a liberar de los romanos. Y por eso es de que ellos tenían ese miedo y por eso llevan al Señor a la muerte. Ellos lo hicieron de noche. Quiero agregar esto, ustedes lo pueden leer después en los evangelios. Los saduceos lo llevaron de noche, rompieron un montón de reglas de ellos, le hicieron un juicio ridículo al Señor, fuera de todo juicio justo, y lo que querían era eliminar al Señor para ellos quedarse siempre en esa posición de autoridad, siendo pues súbditos de los romanos. Bien, quiero concluir con esto. Al ver el ejemplo, hermanos, de los fariseos y los saduceos, de cómo al principio comenzaron a servirle al Señor. En el caso de los fariseos, instruyeron al pueblo al principio. Los saduceos eran los que ministraban, eran los sacerdotes. Qué terrible, hermanos, que por siglos le habían servido al Señor. Pero cómo cuando el hombre no busca a Dios de verdad y comienza a desviarse por sus intereses, como lo hemos visto acá, al principio puede servirle al Señor, pero al final se va a oponer inclusive a Dios por sus propios intereses. Iglesia del Señor, si somos pastores, si somos siervos de Dios, si somos servidores del Señor, veamos el ejemplo de los fariseos y los saduceos, cómo ellos comenzaron bien y después por sus intereses personales, por sus intereses económicos, por intereses políticos. Por eso la iglesia no tiene que meterse en política, porque todo eso va prostituyendo el servicio a Dios. Miren qué triste es, hermanos. Todo eso va prostituyendo al modo de que la mente se cierra y lo que sale es la carne a relucir. La avaricia, la idolatría al dinero, la idolatría al poder, la idolatría a todo lo que hemos visto aquí, que inclusive llevaron a matar al Señor Jesucristo por esos intereses mezquinos que ellos tuvieron. Y digo que fueron los saduceos porque cuando hicieron el juicio, pues ahí no habían fariseos, sino que solamente saduceos lo hicieron callada la boca para que el Señor pues fuera muerto rápidamente. Sabemos que eran designios del Señor, pero esto fue lo que los motivó a ellos a llevarlo al Señor a la muerte. Bien, quiero leer para finalizar Apocalipsis capítulo 3. Con esto quiero finalizar. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, Señor. Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte, Señor bendito, que si ha salido algo en nosotros que se parezca a los fariseos o a los saduceos, Señor, quítalo de nosotros, apártalo, Señor. Haznos servirte por amor a ti, Señor amado, por amor a tu nombre, por amor a tu obra, pero no por intereses mezquinos, Señor bendito. Oh Padre, tú estás a punto de que tu Hijo, Señor Jesucristo, aparezca y se lleve su iglesia. Señor, permítenos poder mantenernos firmes delante de ti. Señor, no caer, como dice la palabra, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, aleja todo eso de nosotros. Que podamos servirte y amarte en verdad, Señor amado, y no de una forma por intereses particulares y mezquinos. Señor, ayuda a tu iglesia a nivel mundial, Señor amado. Oh Padre, pues tú has dejado este ejemplo de estas organizaciones como estos fariseos y estos saduceos, que tú tuviste que quitarlos, Señor amado, porque no hicieron rectas las cosas delante de ti. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos si te hemos fallado, límpianos y ayúdanos a mantenernos en ti, Señor amado, con el objetivo como al principio nos has llamado, Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesús, Señor amado. Solo quiero hacer un llamado más. Si hay alguien que nunca ha confesado al Señor Jesucristo y quiere hacerlo en esta hora, yo le invito a que se entregue al Señor, porque eso es importante, que usted confiese al Señor, pero después le siga y tome el ejemplo de lo que hemos hablado para que le siga al Señor y le sirva fielmente hasta el final. Si hay alguien que no conoce a Cristo, haga esta oración conmigo. Señor y Padre amado, reconozco, Señor, que soy un pecador, que te he fallado, Señor, que he vivido lejos de ti. Pero ahora también reconozco, Señor, que a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo yo puedo alcanzar salvación. Señor, perdona mis pecados, límpiame de todo mal, séllame con tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.